encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hoy en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día estaremos consagrando el hogar, el matrimonio que es sagrado para el Señor. Estemos pidiendo al Señor cada día que como padres seamos ejemplo para nuestros hijos y a nuestros nietos. Estamos dando la bienvenida en este día como ministerio de oración. Nos acercamos al trono de la gracia suplicando por la familia. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos dando la bienvenida a ti, querido hermano, hermana, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves, querido hermano, estamos llevando el hogar, la familia. Y deseamos de todo corazón que en este día, cualquier necesidad que estés pasando, el Señor la conoce. Acércate al trono de la gracia para alcanzar refugio, esperanza y perdón de pecados. En este día, hermano querido, queremos dedicar este tiempo a la familia. El tema que se dará: sin perdón no hay bendición. Y eso lo menciona una oración sagrada que hace Jesucristo en el Padre Nuestro. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Es importante, hermanos, una reconciliación ante todo con Dios y luego con tus semejantes. Por eso en este día queremos consagrar este tiempo de familia en las manos del Señor, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y que gobierne estos tiempos de oración. Me voy a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás en un lugar público o posiblemente estás enfermo, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos una súplica, hagámoslo con respeto. Vamos a hacer la oración. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, el pecado que hay en nosotros. Perdona, Señor mío, palabras, actitudes, pensamientos, intenciones, Señor, que no son gratas ante tu presencia.
Perdónanos, Señor. Oramos ante todo por arrepentimiento y reconciliación. Solos no podemos, Señor, vencer esta debilidad. Necesitamos la presencia sagrada del Espíritu Santo para derrumbar fortalezas, Señor, que estorban un crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio. Danos gracia en el hogar, danos gracia en la familia, danos gracia con nuestros hijos, Padre, porque ellos ven lo que hablamos y se comportan, Señor, con lo que ven. Perdónanos, Señor. Aquí de rodillas, Hijo de Dios, te pedimos humildemente que intercedas por esta humilde oración y ponemos la familia, ponemos el matrimonio. Hacemos oraciones para que edifiques hogares y des tu bendición en aquel que está clamando, en aquel que está pidiendo ayuda divina para una familia. Te pido por el matrimonio, Señor. Da gracia en una cobertura y protección para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, dirige el culto familiar y que todo lo que se mencione, Señor, úngelo con tu presencia para que caiga en tierra fértil. Bendícenos, amado Padre, como ministerio de oración, como matrimonio, y da tu bendición. Gracias, amado Padre, por oír estas humildes y sencillas palabras que las he dedicado con fe. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay y queremos poner la base del ministerio del culto familiar, la palabra de Dios, y está en el libro de Marcos 11:25. Qué claro, hermano, nos habla Dios cuando Él nos pide que debemos de estar reconciliados. Y Marcos 11:25 dice así: y cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es importante, querido hermano, que en nosotros haya el deseo de perdonar como Cristo perdona. Cuando Cristo perdona, hermano, se acerca a ti, te busca, te abraza, no se aparta de ti. Y eso es el deseo que el Señor tiene, que en el hogar, querido hermano, muchas veces se usan palabras que ofenden, palabras que dañan. Muchas veces hay falta de perdón, hay falta de amor, hay falta de reconciliación. Por eso en este día, querido hermano, sin perdón no hay bendición. Es el tema que se va a decir, y entre menos palabras humanas sea la palabra de Dios la que nos hable en este tiempo en el cual se pasan adversidades en el hogar. Donde el enemigo más trabaja es en lo que Dios más ama, que es la familia, el matrimonio. Por eso es importante abrir las puertas de tu hogar para que el Señor domine y gobierne esa casa. Hermano, el culto familiar, un altar espiritual que se lleva entre el esposo, la esposa y los hijos. Oremos cada día y no dejemos, hermano, de poner un cerco protector alrededor de tu casa. Sergio, en este día Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque cuando Dios habla, nos habla primeramente a nosotros. Y es lo que en este día dice: sin perdón no hay bendición. ¿Y cuántos anhelamos ser bendecidos en este día? Pero debemos de tener ese corazón y ese perdón de Dios para que nosotros podamos fluir en las bendiciones que el Señor nos da. Entonces, sin perdón no hay bendición. Anótalo, querido hermano, porque los versículos se estarán dando, y en esos momentos difíciles recordarás esas promesas que están en su palabra, y su palabra es viva y su palabra es eficaz. Entra a tu corazón y germina y hace un cimiento de amor en ese corazón herido. Por eso estamos llevando en este día el culto familiar. Y vamos a oír lo que Dios nos va a hablar a través de sus citas bíblicas. Así es. En algunas ocasiones nosotros vemos con una ligereza el no recibir un perdón de alguien que nos ofendió, o también de no pedir perdón a alguien que ofendimos. Nosotros pensamos que con el tiempo esa situación va a quedar en el olvido y se va a borrar. Pero lamentablemente, hermanos, no es así. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de saber perdonar y debemos de saber cómo pedir perdón. Es por eso que la misma palabra de Dios nos indica
de cómo hay que pedir perdón, hermanos, para que nuestra vida espiritual sea fortalecida y no tenga ningún tipo de estorbo, para que nuestras oraciones puedan fluir hacia el trono de la gracia. La falta de perdón, hermanos, es un sufrimiento silencioso. Cuando nosotros guardamos nuestra boca y no tenemos el valor de pedir perdón y de reconocer que hemos hecho algo equivocado o que hemos dañado a alguien con nuestras acciones, esa falta de pedir perdón, hermanos, nos afecta de una manera directa. Y esta situación, hermanos, nos puede oprimir, nos puede causar dolor, disminuye nuestra espiritualidad. Sin en cambio, el saber perdonar o recibir un perdón es para nuestro propio bien, porque nos libera, nos restaura. Y esto sucede cuando se decide expresar en voz alta lo que pesa en nuestro corazón. Y en esta condición se está listo para perdonar y para recibir el perdón. La falta de perdón, hermanos, es un estorbo. Es un estorbo en nuestra relación con Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Y puede producir amargura, puede producir resentimiento, puede producir desconfianza en nosotros mismos. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que hay que perdonar y que hay que saber también pedir perdón para que Dios pueda bendecir nuestra propia vida y la vida de nuestro prójimo. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 14, como parte de las instrucciones prácticas a sus discípulos y seguidores, nuestro Señor Jesucristo les instruye acerca de la oración y les dice de esta manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esta declaración, hermanos, es parte de la oración del cristiano. Antes de elevar nuestras súplicas o nuestras peticiones personales a nuestro Dios, la Escritura dice que nosotros debemos de llegar con un corazón limpio, un corazón que no tenga ningún tipo de estorbo, un corazón donde nosotros hemos sabido perdonar al quien nos lastimó, pero también que hemos sabido perdonar o recibir el perdón a los que hemos ofendido. La Escritura lo dice muy claro, que si nosotros no llegamos con un corazón perdonador, es un estorbo para nuestra relación con Dios. El que no está dispuesto a perdonar a otros no merece recibir perdón. Es lo que la Escritura nos está diciendo. El Señor, hermanos, en su justicia santa y divina, nos da a cada uno lo que merecemos. Si nosotros llegamos, hermanos, ofendiendo a nuestro prójimo y le pedimos un favor a Dios, esa oración, hermanos, no es recibida. No esperemos recibir bendiciones, porque primero nos tenemos que poner a cuentas contra el que lastimamos o ofendimos, y después tenemos que venir hacia el trono de la gracia y elevar nuestras peticiones a Dios para que fluyan de una manera directa y sin estorbo alguno. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esperar que otros nos perdonen cuando nosotros no lo hemos hecho es egoísmo y es pecado. Muchos no saben pedir perdón por su propio egoísmo. Muchos no, para ellos es rebajarse
y no reconocer sus faltas al que han lastimado. Y esa actitud, hermanos, es una actitud pecadora. Por lo tanto, Dios no puede obrar en bendiciones si nosotros no hemos perdonado al que ofendimos o no hemos recibido un perdón cuando nos los han solicitado. Es por eso, hermanos, que el no saber o el no querer perdonar es una actitud equivocada. Muchos reconocen, hermanos, que han sido dañados por los demás. Reconocen, pero no aceptan el perdón. Y esa actitud es egoísta, hermanos, y va en contra de usted mismo. Porque aquel que lo lastimó a usted y que pidió perdón, se ha liberado del pecado. ¿Por qué? Porque ya lo manifestó. Pero usted, hermanos, si no ha querido recibir ese perdón, el más dañado es usted. Porque no está haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso esa actitud equivocada de no saber recibir el perdón o no otorgar una disculpa al que nos ofendió, puede estar en oposición a Dios si es que no la recibimos. Él lo dice, y cuando estéis orando, aquí la Escritura, hermanos, ratifica que para orar al Señor tenemos que estar a cuentas, porque así lo dice, perdonad. Es decir, antes que yo llegue ante Dios a solicitar algún favor o que cumpla alguna de mis necesidades, elevando mis oraciones a Dios, tenemos que estar con un corazón limpio y tenemos que haber otorgado el perdón a quien nos ofendió. Por eso la Escritura dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sin perdón, hermanos, no hay bendición. Por eso debemos de seguir lo que la palabra de Dios nos dice. No tomemos con ligereza y pretendamos que el tiempo va a olvidar, hermanos, toda lastimadura que nos hicieron o que hicimos. Eso queda grabado, es como una herida. Una herida, hermanos, cuando usted la sufre en su cuerpo, con el tiempo se cierra, pero queda la marca. Y cada vez que usted ve esa herida, recuerda cuál fue la causa de esa lastimadura. Lo mismo sucede en el área espiritual. Si nosotros no hemos pedido perdón o no hemos recibido el perdón, hermanos, es una marca que queda, pero mediante la justicia y la confianza en Dios, solamente Él la puede sanar. Es por eso, hermanos, que tal vez tenga usted una herida profunda que otra persona haya causado y que no la ha podido superar. ¿Por qué? Porque no ha sabido perdonar. Pueden ser injusticias, pueden ser errores que te hayan afectado de una manera directa o te hayan lastimado. Puede haber sido relaciones en amistades o dentro de la misma familia, destruidas por deslealtad, por traición o por infidelidad. Puede haber habido maltratos, abuso, discriminación, verbal o física, y todo eso, hermanos, nos ha lastimado. Y en el pensamiento del hombre usted puede decir, ¿cómo puedo perdonar al que me lastimó, al que me ofendió, al que me fue infiel, al que me discriminó? ¿Cómo puedo superar eso? Por usted mismo, hermanos, no lo va a poder hacer. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Y la Escritura es muy clara que debemos de perdonar cualquier situación que haya sido, pero es mediante la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier sea la causa
de su sufrimiento, este te puede confundir, te puede desmotivar y puede debilitar tu espiritual. Por eso, hermanos, debemos de comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de hacer, que debemos de perdonar. Dios, hermanos, lo que escribe, Dios lo que promete, lo cumple. Aquí en el Salmo 30, versículo 1, 2 y 3, hablando el salmista, dice de esta manera: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El salmista, hermanos, glorifica a Dios porque lo sanó. Lo sanó de una angustia mental, pero también lo sanó de su cuerpo físico. En el contexto de este versículo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo sufría de una peste abrumadora. Había una pandemia en ese entonces. Mucha gente estaba muerta. El mismo salmista fue afectado. Estuvo a punto de morir. Mas sin en cambio, en su angustia y en su dolor, se puso a cuentas con Dios. Pidió a Dios que lo librara de esa situación. Y Dios le concedió ese favor, hermanos, porque él estaba a cuentas con Dios. La misma situación que pasó David, la estamos viviendo el día de hoy. Estamos en medio de una pandemia. Mucha gente ha pasado al descanso. El mismo salmista estaba por morir. Por eso dice, me libraste del Señor. Me hiciste subir del Seol. El Seol es la tumba. Él estaba diciendo que estaba a punto de morir por la situación que estaban viviendo. Sin en cambio, en esa situación, él glorifica a Dios. Ahora bien, la palabra de Dios, hermano, nos enseña que para poder ser liberados del sufrimiento silencioso, que es la falta de perdón, primero tenemos que ser perdonados por Dios mismo. Debemos de sentir su poder perdonador para así poder perdonar como Dios perdona. Si no conocemos el perdón de Dios hacia nosotros, nosotros no podemos manifestarlo en los demás porque no lo sentimos, porque no lo conocemos. Entonces, por eso debemos de entender el perdón que Dios nos ha otorgado sin merecerlo, pero que por su gracia y sus méritos nos los ha otorgado. Y nosotros lo hemos recibido por fe porque estamos dispuestos a obedecerlo. Mateo 23, 34, la Escritura dice, y Jesús decía, Padre, Mateo 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, pero sin en cambio sus últimas palabras fueran esas, de interceder por los demás. Jesús se estaba refiriendo a los romanos que lo estaban crucificando, pero también se estaba refiriendo a los judíos que lo habían acusado y lo habían condenado para su muerte en la cruz. Sin embargo, su oración no podría ser por sí mismo quitar la culpa de ellos si no se arrepentían. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, hermanos, nosotros debemos de tener un corazón arrepentido. Debemos de reconocer nuestras faltas. Por eso Cristo intercedía por los demás. Cristo hacía su labor y decía, Padre, perdónalos. Pero ese perdón, hermanos, por sí mismo no es que los que lo estaban crucificando no se arrepentían. O sea, Jesús les intercedía para solicitar el perdón por ellos.
Pero ellos también tenían, hermanos, que manifestar un arrepentimiento por lo que habían hecho y recibir el perdón de Dios. Por eso en la cruz del Calvario Jesús nos enseña, hermanos, cómo nosotros debemos de perdonar. Debemos de perdonar al que nos lastimó, al que nos ofendió, al que nos discriminó, al que nos afectó, al injusto. Debemos de perdonar. Porque en ese perdón yo me libero, hermanos, y puedo estar con una actitud delante de Dios de agradecimiento y de armonía en su santa voluntad. Cuando nosotros perdonamos a nuestros ofensores, nos liberamos de una carga moral que nos oprime y que nos estorba. Y al liberarnos de esa carga, al perdonar a otros sus ofensas, la justicia de Dios se manifiesta. Jesús, en sus últimos suspiros de vida, hermanos, intercedía por los que lo estaban crucificando. Y Él lo declara, no saben lo que hacen. Porque en ese momento, hermanos, estaban tan incitados por los dirigentes judíos que querían la muerte de Jesús, simplemente, hermanos, por predicar las buenas nuevas de salvación, que los llevaron hasta la muerte en la cruz. Pero sin en cambio, hermanos, nosotros debemos de esperar la justicia de Cristo. Y eso está escrito aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y el versículo número 30. La Escritura dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. La justicia de Dios, hermanos, es darnos a cada uno lo que merecemos. Por eso la Escritura lo dice, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Cuando usted ofende a alguien, va y pide perdón, sin embargo la otra persona no está dispuesta a perdonarlo, usted, hermano, se ha liberado de esa carga. ¿Por qué? Porque ya confesó, porque ya declaró y porque ya reconoció. Si hay oposición de la otra persona, hermanos, Dios tratará en su corazón para que sea dócil, para que sea humilde y para que acepte el perdón que le están solicitando. Pero mientras tanto, usted ya se liberó. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros no tenemos la oportunidad de pedir perdón a alguien que ofendimos porque está lejos, o sea, físicamente está lejos de nuestra presencia. O porque tal vez, hermanos, ya no sabemos nada de él. Quedó en otro lugar, en otro lado. En este caso, hermanos, nos debemos de acercar a Dios y en oración pedirle perdón a Dios y orar por el que ofendimos. Pedirle al Señor que ponga en el corazón del que ofendimos ese deseo de perdonar. Usted no va a saber, hermano, si el perdón lo va a aceptar o no, porque está lejos de usted. Pero sin en cambio la justicia de Dios se manifiesta, porque usted ya confesó, ya declaró, ya reconoció que ofendió y ya le pidió perdón a Dios. Dios es justo y Dios conoce nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30, la Escritura dice, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. La misma palabra de Dios, hermanos, por lo que hemos leído, nos ha enseñado que si no hay un perdón en nosotros, no puede haber bendición.
Por eso nosotros seguimos la instrucción divina, por eso seguimos su recomendación. Nosotros debemos de estar dispuestos, hermanos, a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón. Nosotros debemos de orar a Dios para que nos fortalezca y, y para que nos guíe, para acercarnos a los demás, hermanos, y pedir perdón por nuestras ofensas. Es por eso que en esta oportunidad estamos considerando este tema de que sin perdón no hay bendición. Amén. Estamos llevando, querido hermano, la familia, el culto familiar. Qué tan importante, hermanos, es las relaciones entre la familia. Cuántas cosas se suceden en el hogar y hay cosas que se practican y se hacen tan naturales que uno mismo cree que esa es la realidad, pero se ofende a Dios. Cuántas cosas en la familia pasan, hermanos, y el enemigo es pronto para actuar porque odia el matrimonio, odia lo que Dios instituyó desde el Edén. Este día, querido hermano, se está hablando de lo que siempre mencionamos en la oración. Cuando estamos orando, derramamos nuestro corazón, hablamos con Dios. Derramas esas súplicas que estás haciendo, pero estás con un corazón dolido, un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque posiblemente tú cometiste la falta. O aquel que también ofendió tu presencia, también, hermano, estás pasando ese momento difícil. Se está hablando sin perdón, no hay bendición. Y el Señor, para perdonar, necesita que tú también puedas reconciliarte. Cristo, hermanos, en la cruz hizo una oración sagrada. Él oró por ti y por mí. Él pidió la reconciliación de todos los pecadores. Y ese perdón, hermanos, está en la cruz. Aceptemos ese perdón. Hay gente que vive condenada. Hay gente que no cree que Dios le perdona. Examinémonos, hermanos. Muchas veces tenemos la luz que Dios nos ha dado. Se testifica la verdad, se hablan las promesas, las lluvias de bendición que caen en las oraciones. Pero que, hermano, examinémonos. ¿Nuestra vida refleja el carácter de Cristo? Hemos nacido de nuevo. Somos llamados hijos de Dios. ¿Cómo estamos representando ese nombre? En el hogar, nuestros hijos nos ven. Nuestros nietos que están creciendo ven el comportamiento. Queridos hermanos, estamos llevando la familia. En el hogar, muchas veces, hermanos, se llaman cosas buenas cuando son malas. La familia. Dios instituyó, hermano, algo sagrado, porque deseaba que el hombre y la mujer fueran felices a través de un matrimonio. En el matrimonio, hermanos, se viven muchas veces infidelidades. Hace un momento se mencionó, hay veces que pasan los años, hay veces que pasa el tiempo, pero esa herida quedó ahí y no cerró. Pero cuando hay motivos, hermano, esa herida vuelve a sangrar. Lleva en oración, hermano, hermana. Si estás pasando eso, lleva en oración. Si tú deseas el perdón de Dios, tienes que perdonar. Y Dios tratará con aquel que ha ofendido a Dios y ofende su hogar. El Señor desea bendecir la familia. Desea bendecir al hombre y desea bendecir a la mujer. Siempre y cuando estemos en armonía con su palabra. Muchos versículos están condicionados. Pedid y se os dará. Pide, pero a todos aquellos que aman y guardan sus principios, la bendición está. La misericordia de Dios está en todo tiempo, hermano. Sale el sol para buenos y sale el sol para malos. Su misericordia. Pero el perdón, hermano, está en la cruz. Está en recibir al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Es que Cristo more en tu hogar, que Cristo more en tu casa. Y que Dios hable al corazón y dé convencimiento de pecado en el corazón del hombre y de la mujer. Estemos orando, hermanos. Si es tu caso, hombre y mujer,
que has pasado tiempo, hermano, que hace años te lastimaron, que hace años te dañaron, pero que esa actitud tanto el hombre no ha cambiado y sigue con indiferencia. Pide al Señor, recuerda la promesa que Dios tratará con aquel que aun cuando ya se oró y no recibe el perdón y no pide perdón, Dios tratará en el corazón de él. Esas semillas de amargura que muchas veces se riegan en el hogar porque se vive un ambiente tenso, que queden ya cubiertas con la sangre de Jesús y que no dañen a nadie. Estamos hablando, hermanos, sin perdón no hay bendición. Es importante que cuando estemos orando, lo primero, hermanos, es humillarnos, reconociendo que somos pecadores. Y esa oración la vemos en Mateo. En el libro de Lucas, 2 fueron a orar, uno publicano y el otro fariseo. Uno se justificó, pero el otro se humilló. ¿Quién salió justificado? El que se arrodilló, se quebrantó y no quiso ni levantar sus ojos porque se sintió pecador. Sin embargo, el otro se sintió impotente. Yo ayuno, yo oro y yo no soy como estos. Querido hermano, que nuestras oraciones sean humildes y sinceras. Culto familiar se está llevando, sin perdón no hay bendición. Que Dios obre en este día, querido hermano, a favor de esos hogares, esas familias que han sido dañadas por infidelidad. Tanto el hombre como la mujer, que Dios mantenga las áreas de la venida cubiertas. Que vemos, que oímos, que hablamos. Y muchas veces dices, no es malo. Habla con Dios y ve lo que dice su palabra. La palabra de Dios dice que tan solo con ver y codicias y ves algo que no te pertenece, ya pecaste. Y habla de adulterio. Tan solo mirar. Yo os digo que tan solo que veas a una mujer y la codicias, ya pecaste. Tan solo la mirada. Pidamos, hermano, que esas avenidas del alma estén cubiertas y protegidas. Y esto no va nada más para el hombre, la mujer. La mujer también es infiel. Pidamos a Dios, que Dios dé gracia, hermano, en el culto familiar y que podamos llevar el nombre de Cristo muy en alto, porque Él lo merece. Él es digno de recibir la gloria, la alabanza y el poder por la eternidad. Por eso en este día, hermanos, estamos llevando la familia, matrimonios, hogar. Cuidemos, hermanos, la santidad de nosotros y la santidad de los que nos ven, nuestros hijos y nietos. Que Dios bendiga este día su palabra y abre el entendimiento y ojos espirituales para comprender su verdad y su misericordia. Estamos llevando, Sergio, sin perdón no hay bendición. Así es. Amén. Cuando nosotros perdonamos, nuestros ofensores dejan de serlo. Generalmente la gente que nos lastima por alguna circunstancia se convierten en enemigos nuestros. Pero cuando nosotros comprendemos y entendemos lo que significa el perdonar a los demás, nos liberamos y aquellos que eran nuestros enemigos dejan de serlo. Y nuestra carga, hermanos, por muy dolorosa que haya sido la ofensa que nos hicieron, la depositamos en la justicia de Dios. Y aquí es donde entra la relación, hermanos, entre el saber perdonar y el depositar nuestra carga, nuestro pesar, para superarla en la justicia de Dios. Y eso está escrito aquí en el libro de Isaías, en el capítulo número 26 y el versículo número 8, la escritura dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. También en el camino de tus juicios. Hemos leído anteriormente que el juicio de Dios, hermanos, se manifiesta en darnos a cada uno lo que merecemos. Hacemos cosas que agradan a Dios, Dios nos bendice.
hacemos cosas contrarias a Dios, la palabra de Dios nos condena. Esos son los juicios de Dios. A cada uno nos da lo que merecemos. Por eso está este santo registro. Porque este santo registro es la guía de conducta del cristiano. Son las normas de conducta del cristiano. Nosotros no podemos decir, es de que hice esto que ofendió a Dios porque no lo sabía. Sí lo sabía, hermanos, porque está escrito. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros ofendemos a los demás, o nos ofenden a nosotros, hay que saber perdonar. Y lo que cueste trabajo en nosotros para superar esa lastimadura, hermanos, dejémosla a los caminos del juicio de Dios. Por eso la Escritura dice, te hemos esperado, que tu justicia se manifieste. Dice, porque tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Es una lucha interior. Debemos de superar, hermanos, esas lastimaduras, esas ofensas. Debemos de superarlas, hermanos, pero buscando siempre el juicio de Dios. Si realmente hubo una injusticia en su vida y usted fue lastimado grandemente, su posición como cristiano es perdonar. Pero usted debe de clamar a la justicia de Dios, hermanos, para que Él haga arreglos y haga cambios en aquel que lo ofendió. Nunca es el hombre quien toma por sí el juicio, sino que esperemos el juicio de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una de las manifestaciones de no perdonar es un sentimiento de rencor. Por eso nosotros muchas veces sentimos rencor en contra de alguien, porque nos ofendió y porque no lo hemos perdonado. Sentimos un deseo de venganza o de malos deseos para aquel que nos ofendió. Pero la Escritura, por lo que estamos leyendo, nos enseña que solo Dios en su justicia dará a cada uno lo que ha sembrado. Tal vez, hermanos, para algunos cueste trabajo, pero la oración, hermanos, es nuestro medio para sentir la paz, la fortaleza y la confianza en Dios. Aquí en el versículo número 9 de Isaías 26, la Escritura sigue diciendo, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El salmista, hermanos, estaba orando, estaba intercediendo delante de la presencia de Dios. La Escritura, por lo que nos está diciendo, hermanos, se pasaba las noches en oración. Y en tanto que el Espíritu le fortalecía para que su cuerpo físico se mantuviera atento en la oración, él estaba madrugando, buscando la complacencia de Dios, porque buscaba el juicio de Dios, que se manifestara sobre los habitantes de la tierra. Los moradores del mundo, hermano, iban a aprender justicia. Y esa es nuestra oración. Nosotros debemos de orar, hermanos, por aquel que nos ofendió, para que sea, hermanos, mediante la obra del Espíritu Santo, para que ponga en aquel que nos ofendió un arrepentimiento. Se arrepienta primero delante de Dios, pero también que trate de arreglar la ofensa que usted le hizo. Porque no nada más es perdonar y olvidar. Es perdonar, olvidar y restaurar. Cualquier tipo de situación que a usted le hayan cometido, hermanos, cuando usted otorga el perdón, usted también, hermanos, debe de esperar que sea restaurada la falta que le hayan cometido. Es cierto, hay situaciones y hay algunas causas específicas que no pueden ser restauradas, porque esa relación quedó rota o por X circunstancia. Pero a lo que nos estamos refiriendo, hermanos, es la restauración espiritual. Es decir, que haya una reconciliación.
que ya no haya rencor, que ya no haya odio, que ya no haya un sentimiento de venganza, sino que dejemos todo en los juicios de Dios. Por eso estamos hablando acerca del juicio de Dios. Porque si nosotros aceptamos el perdón, pero queda ese resentimiento en nuestro corazón, ahí es donde debemos de hacer lo que el profeta hacía. Madrugaba de noches, oraba al Señor y pedía que su juicio se manifestara por aquellos que lo habían lastimado. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Por eso, hermanos, que sin perdón no hay bendición, porque el afectado es uno mismo. En el Salmo 103 y el versículo número 3, la Escritura dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esta es una promesa. O sea, si no hemos sabido perdonar o si no hemos pedido perdón a quien ofendimos, la Escritura nos da esta promesa. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién? Jesús, nuestro Señor, el que sana todas tus dolencias. El perdón, hermano, no solamente es pedirlo, sino dejar de hacer la ofensa hecha. No repetirlo, sino abandonarlo. Y nos da esa promesa que Él sana todas tus dolencias. Las dolencias del alma, las dolencias espirituales, las dolencias morales, las dolencias mentales. Todo ese tipo de sentimientos o de emociones que tenemos en contra de aquel que nos ofendió, hermano, solamente el poder de Cristo puede restaurar esa situación porque Él nos perdona, porque Él nos ama. Y porque así como Cristo en la cruz de Calvario intercedía en favor de los que lo estaban matando, nosotros debemos de hacer de la misma manera, de pedir perdón a aquellos que nos ofendió. Y eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Miqueas capítulo 7, versículo 18, la Escritura nos dice, ¿qué Dios como tú? Dice el profeta. Miqueas 7, 18, ¿qué Dios como tú? Dice, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad. Miqueas 7:8. No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. ¿Qué Dios como tú? La actitud cristiana, hermanos, debe ser semejante a la actitud de Dios. Dios perdona, hermanos, y también Dios olvida. Por eso dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. El profeta, hermanos, Isaías, le da un mensaje a su pueblo después de haber pasado por un tiempo de dolor y de angustia. Les promete restauración y les promete perdón. En Isaías 42 lo dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Su tiempo se ha cumplido, dice la Escritura. Habían pasado muchos años de su cautiverio. Ellos habían estado 70 años cautivos en una tierra extraña, en una tierra pagana. Pero llegó el tiempo en que se cumplió esa profecía y el pueblo de Dios salió porque ya se habían arrepentido de sus pecados. Por eso la Escritura dice, su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. Fue necesario que Dios, hermanos, los llevara a una tierra de cautiverio durante 70 años, porque ellos tenían un corazón egoísta, porque ellos se habían alejado de los caminos de Dios, porque ellos habían desobedecido, porque ellos habían dejado la promesa de que ellos eran el pueblo elegido para dar las buenas nuevas.
Pero el Señor, hermanos, en su justicia los aparta durante 70 años y les da la oportunidad para que se arrepintieran. Y fue un tiempo, hermanos, donde ellos reconocieron su falta y se arrepintieron y Dios los perdona. Es la misma situación de nosotros. A veces pasan años donde en nuestro corazón hay rencor y no hemos sabido perdonar al que nos ofendió. Pasan años y nosotros estamos en esa condición. ¿Y sabe quién es el principal afectado? Usted. Porque aquel que lo ofendió a usted ya hizo su vida. Ya se olvidó tal vez de la ofensa que le hizo a usted. Pero si en cambio usted, hermanos, la mantiene viva, es una raíz que va creciendo en su corazón. Y esta escritura nos está enseñando lo mismo, que el Señor los lleva cautivos para que se arrepientan. Ellos lo hacen en un tiempo determinado y el Señor los perdona. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que puede poner en nuestro corazón el deseo de perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 15, la escritura nos dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para que el perdón de Dios se manifieste en nosotros, debemos de perdonar al que nos ofendió. Porque Dios no puede perdonar al que no perdona, al que no perdona a otros. Porque si lo hace, no habría justicia. Es por ello que volvemos a insistir, hermanos, en la oración. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, pero tenemos un resentimiento o no hemos sabido perdonar a los demás, nuestra oración, hermanos, es estorbada. Jesús, hermanos, lo ilustra en la parábola en la que el rey ajusta cuentas con sus siervos cuando él perdona al deuda al que le debía 10,000 talentos. Sin embargo, este mismo siervo injusto no perdona al que le debía menos. Mateo 18, 32, capítulo 18, versículo 32 y 33 lo dice. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Al perdonar o pedir perdón, hermanos, debe de ser de una manera sincera y no fingida o egoísta. Es decir, recibir y no dar. Y aquí le está poniendo esa ilustración al siervo infiel, porque a él le fue perdonado la deuda que tenía, mas sin en cambio él no perdonó a su consiervo. Y eso lo dice en el versículo 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a que debemos de saber perdonar en el juicio de Dios. Si hay algún impedimento, hermanos, que nos esté estorbando para poder recibir o para poder otorgar el perdón, hemos leído en su escritura cómo debemos de clamar a Dios en oración, cómo debemos de pedir la justicia de Dios para que se manifieste, dándonos a cada uno lo que merecemos. Pero sobre todo, hermanos, hemos leído que debemos de perdonar, cualquier sea el pecado o la falta que nos hayan dado. La Escritura nos ha hablado, hermanos, y nos ha enseñado que sin perdón no hay bendición. Y como siempre, hermanos, nuestra oración está para que lo que hemos leído en su santa palabra quede sembrado en nuestro corazón, que llene, hermanos, toda debilidad espiritual, que llene toda incertidumbre, y que si no hemos sabido perdonar, hermanos,
esta es una ocasión propicia, porque la palabra de Dios lo dice, que debemos de perdonar al que nos ofendió. Si hay una lucha espiritual porque nos ofendieron de una manera grande, entonces debemos de clamar a la justicia de Dios. Pero sobre todo nosotros nos tenemos que liberar para que no crea o cree en nuestro corazón raíces de amargura, de odio, de rencor. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiendo que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros y que sepamos perdonar como Jesús perdonó. Amén. Estemos, hermanos, llevando esta palabra sagrada a nuestro hogar. Dios nos habló. No desechemos, hermano, el consejo de Dios. ¿Cuántos anhelamos el perdón del Señor? Todos. Que sepamos perdonar y que ese arrepentimiento sea sincero, sea de corazón. Si hay dolor por lo que hiciste, es arrepentimiento. Si no te dolió lo que hiciste, es conveniencia. Diferencia las cosas, hermano, y sé sincero en tu arrepentimiento. ¿Te dolió lo que hiciste, lo que causaste? Hay dolor por la falta que cometiste, primero a Dios y luego al prójimo. Pidamos en este día que su gracia se derrame en el perdón. Deseamos su bendición en este día. Recordemos que este día es una página en blanco. ¿Qué se llevará en este día al terminar un día? ¿Bendición o un juicio? Abre las puertas de tu hogar para que esa casa esté edificada en la roca y que el culto familiar esté bendecido por su santa presencia. Vamos a orar en este momento. Amado Padre, nos has hablado en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque hemos orado, hemos suplicado, Señor, que solos no lo podemos hacer. Necesitamos el poder que solamente viene de tu Santo Espíritu. Oramos ante todo por el área espiritual y te rogamos que nuestro corazón sea un corazón limpio, un corazón nuevo. Como dijo David, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, mas no quites tu Santo Espíritu. Aquí de rodillas te pedimos que nos perdones por el pecado y la falta que hemos cometido. Danos gracia, Padre, para vivir una vida que tú has prometido, una vida de victoria, una vida de alabanza, una vida de bendición. Oramos ante todo, Señor, por el perdón y la reconciliación. Y te rogamos, amado Padre, que aquel que hemos ofendido, aquel que hemos lastimado, perdónanos, Señor, porque al que ofendemos es a ti. Y pedimos perdón por aquel que hemos ofendido. Danos gracias, Señor, para que ese perdón esté en tus manos y tú hagas cambios en el corazón. Transfórmanos, Señor, y rogamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, que el ejemplo que demos, Señor, sea un ejemplo digno de un hijo de Dios. Por favor, Señor, danos la gracia de tu bendición. Pongo el matrimonio, la oración, pongo la testificación de tu palabra y ruego, amado Dios, que bendigas y edifiques ese cimiento. Edifica los hogares y da gracia en esta humilde oración. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber escuchado nuestra voz. Bendice, Señor, el matrimonio, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos. Y aquel que vive en el hogar, ayúdalo, Señor. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por el hogar, la familia, institución de Dios. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga con toda bendición espiritual el matrimonio. Amén.